Queridos hermanos, en el capítulo 7 de San Marcos vemos que nuestro Señor Jesucristo sana un sordo mudo y le devuelve los sentidos, y dice el Evangelio que este hombre hablaba correctamente. Bien, vamos a ver qué significa esto. Primero sanó realmente un hombre que era sordo mudo, pero espiritualmente esto también existe. Hay sordos y hay mudos espirituales. Veamos un poco este tema. ¿Qué se entiende por sordos espirituales? Mudos espirituales, ¿qué se entiende? Son los pecadores que ya no escuchan la voz y las advertencias de Dios. Saben que está mal, pero se hacen los sordos. Esta sordera espiritual comienza primero con la negligencia, luego se hace voluntaria y aceptada, después más o menos culpable, más o menos difícil de curar. Dios nos habla, nos llama, nos advierte de muchas maneras. Veamos cuáles son estas maneras. Nos habla continuamente con el espectáculo grandioso de la naturaleza. Los cielos narran la gloria de Dios, dice la Biblia. Donde quiera dirijo la mirada, inmenso Dios te veo. En tus obras te admiro, te reconozco en mí. La tierra, el mar, las esferas hablan de tu poder. Estás en todas partes y nosotros estamos en ti, decía un sabio. Las criaturas de todas partes nos dicen: alabad, amad a vuestro Dios. Sin embargo, hay hombres que están sordos a estas voces potentes de la naturaleza y nos hacen creer que todo se hizo solito. No, todo no se hizo solito. Todavía hay muchas gentes, incluso en las universidades, están con la ciencia embrionaria del siglo XIX. Bien, la ciencia actual, física, que hace experimentos, que sabe, que tiene conocimiento extraordinario, dice que el universo es energía y un día va a acabarse. El sol un día va a apagarse. Millones de años, pero se acabará. Se está comprobado. Bien, si el universo es energía y va a acabarse un día, bien, no pudo ser eterno. Si no fue eterno, no es eterno, significa que empezó. Si empezó, alguien lo hizo. Alguien lo hizo, porque nada se hace solito. Alguien lo hace. Un carro, una casa, alguien lo fabricó. Lo mismo el universo. Entonces Dios nos habla mediante el espectro de la naturaleza, dijimos. También nos habla por el Evangelio, por la cruz, por el sagrario, recordándonos todo lo que Él hizo y sufrió por nosotros, todas las enseñanzas que nos ha dado. Pero ¿cuántos, en vez de amarle, lo crucifican de nuevo? Tienen oídos y no oyen, dice la Escritura. Nos habla por la voz también de sus sacerdotes, de su iglesia, de sus misioneros. Pero muchos hombres son sordos, no quieren escuchar la palabra de Dios y la desprecian. De ahí los innumerables pecados de ignorancia voluntaria. Hay dos tipos de ignorancia. La ignorancia insuperable, por ejemplo, en un país no cristiano, donde hay persecución, no hay ni un libro, ni un catecismo, y no hay sacerdotes, no pueden acceder al conocimiento. Pero en un país donde uno puede tener casi todos los medios de informarse, formarse, conocer la doctrina, uno queda ignorante, es ignorancia culpable, y los pecados que uno hace son culpables también. Dios nos habla también con los buenos ejemplos que nos han dejado los santos y los que nos dan continuamente los buenos cristianos. Santo Agustín, antes de decidirse en su conversión, en un momento dado dijo: si aquellos pudieron hacer tal cosa, ¿por qué yo no? Porque pensaba que no podía guardar castidad, etcétera, etcétera. Y después dijo: pero si aquellos pudieron, ¿yo por qué no? Y con la de Dios, y todo lo puedo con el que me fortalece, dice San Pablo. Hay hombres que no les dan importancia a estos ejemplos. Claro, están equivocados. Dios nos habla de otras maneras, con remordimientos de conciencia. Cuando hacemos algo que no es correcto, decimos: ¿qué estoy haciendo? También Dios nos habla con santas inspiraciones, incluso con enfermedades y adversidades también.
Los obstáculos a veces son buenos. Los obstáculos nos ayudan a evitar pecados. También Dios llama, golpea la puerta de nuestro corazón. Hay hombres que ahogan los remordimientos, rechazan las inspiraciones, no se conmueven en la adversidad. Estos son fenómenos incomprensibles. Mientras estos son reacios al bien, son al contrario inclinados al mal. No escuchan las buenas y amorosas palabras de Jesús y escuchan gustosos las de Satanás y las de sus emisarios, que los emplean hacia el pecado y por el camino de la eterna perdición. ¡Qué locura, qué malicia! Ese es el gran peligro a cuyo encuentro van de ser para siempre rechazados por su Dios. Entonces, queridos hermanos, cada vez que sabemos que algo es malo, algo tenemos que evitarlo, y bien, no discutir con el mal, no discutir con la tentación. El que rechaza la tentación, el primer segundo, el primer instante, ya es triunfador. El que discute con ella ya empieza a perder. Entonces, esos son los sordos espirituales. Pidamos por ellos, pidamos por ellos. Y si usted quiere que se abran los oídos de un ser querido que quiere que rectifique, no le hable mucho, rece por él, haga sacrificios, esfuerzos, penitencias, oraciones, ayunos, limosnas, caridades, misas por esta persona, y después hable un poquito. Rezar mucho, hablar poco. ¿Qué se entiende por mudos espirituales? La mudez espiritual sigue ordinariamente a la sordera, la hace más culpable, más peligrosa y, por decirlo así, incurable. Son mudos espirituales los que nunca oran, los que jamás hablan a Dios por darle gracias y para pedirle mercedes. Tienen boca pero no hablan. También son zurdos, mudos espirituales, los que bajo la influencia del demonio ocultan, disfrazan sus pecados en la confesión, cometen un sacrilegio. El que va al confesionario cargado de 10,000 pecados, los más horribles, pero con corazón sincero dice sus pecados, y viene el Espíritu Santo por la absolución del sacerdote, expulsa esos pecados, resucita esta alma, la santifica, la purifica, la hace hijo de Dios. Pero el que va al confesionario va a decir dos cositas insignificantes y deja el más gordo por pena falsa y orgullosa, y viene, se hunde más en el pecado, hace un sacrilegio. Entonces hay el demonio demonio mudo que impide a esas pobres almas de hablar, pero ellos colaboran con él. Ustedes saben que, los hermanos, el sacerdote es como el doctor conoce todas las enfermedades. Cuando mira la cara de uno sabe lo que uno tiene. Y bien, el sacerdote igual, sabe todos los pecados que usted tiene y todavía más de lo que se imagina por sus estudios, por la experiencia, pero está ahí para ayudarte, sanarte, expulsar el demonio, darte el Espíritu Santo de Dios. Entonces no tiene nunca pena. Y ustedes saben también, más bien para los que no saben, digo esto, que jamás de los jamases el sacerdote nunca jamás puede decir ningún pecado de lo que escucha en la confesión. Si dijera que Pedro Pablo dijo tal pecado en la confesión, al decir esto hace un pecado mortal de los más graves, como si hubiera matado 10,000 personas. Hace pecado gravísimo de quebrantar el sigilo sagrado de la confesión. Segundo, hace un pecado de queda excomulgado ipso facto, por el hecho mismo. Y tercero, solo el Papa o su delegado podría absolverlo. Entonces, confianza total, absoluta. De hecho, cuando uno se confiesa, el sacerdote da la absolución, es Cristo por su Espíritu Santo que expulsa el pecado y limpia nuestra alma, y el sacerdote no sabe nada, entra por una oreja, sale por otra oreja y punto. Entonces, cuando uno se confiesa, no debe escuchar el demonio mudo, debe decir sus pecados como son en presencia de Dios. Si olvidó algo sin quererlo, queda perdonado también. Lo dice la confesión siguiente. Pero si oculta, si tiene 10 pecados, dice 9, oculta uno de gordo, absolvientas, ahí no recibe nada de absolución, sino ya tiene 11 pecados en lugar de 10. También son mudos espirituales los que por obligación deberían instruir, reprender, impedir el mal, y no lo hacen por negligencia, por cobardía o por malicia. Las causas ordinarias de la mudez espiritual son las siguientes: el pecado, la triple concupiscencia. Pero lo mismo que los sordos de que hablamos, estos pecadores que vemos mudos para el bien respecto a Dios, no lo son para el mal, para ofender a Dios.
decir mal del prójimo, vomitar injurias, hablar de cosas de la tierra. Su lengua es un foco de iniquidades que nada podrá extinguir. Ahora puede decir, pero Padre, ¿cuál es el remedio a todo esto? Bien, primer remedio es la caridad de las almas santas, que sin cesar y con instancia han de pedir la conversión de estos pobres endurecidos y esforzarse por todos los medios posibles en llevarlos a Jesús y a sus ministros, ayudar a los pobres pecadores a convertirse, rezar por ellos, pedir por ellos, hablar por ellos y darles uno u otro consejo, dándoles primero el buen ejemplo de vida cristiana. Segundo remedio, la buena voluntad de estos mismos pobres pecadores, con el deseo de ser curados. Que hermanos, cuando alguien te dice, por ejemplo, a un borracho, a un diabético, deje de comer chocolate, uno no debe enojarse con la persona. Cuando un doctor dice, deje de tomar chocolate el diabético, vas a tener la pierna cortada, el diabético debe hacer caso y no enojarse con él. Cuando uno dice a una persona, deje de pecar, no salga con tal persona, no haga tal cosa, etcétera, es para tu bien, haga caso, sea inteligente, sea dócil, sea humilde. Si es Dios que te habla mediante esta persona. Incluso a veces Dios mismo, mediante los enemigos, nos corrige. Miren la historia de Israel. Cada vez que los judíos hacían sus terquedades, necedades, idolatrías, etcétera, Dios permitía que un pueblo pagano les diera unos golpes y después acudía al Señor pidiendo misericordia. Entonces los mudos espirituales, sordos espirituales, deben estar dispuestos a hacer lo que Jesús les pide: desatar y dejar el pecado, las ocasiones del pecado, las lecturas, las películas peligrosas, las malas compañías, recogerse, orar, gemir, pedir la gracia del Espíritu Santo y serles fiel. Hable, Señor, tu siervo escucha. Y finalmente, otro remedio, las acciones milagrosas y divinas de Jesús, quien por su potente gracia abre su corazón, desata su lengua y por boca de sus ministros los cura y los envía consolados y dichosos. Si usted escucha un sermón, escucha una catequesis, escucha una película buena de un santo, lee un libro, escucha algo bueno y esto te llega al corazón, haga caso, Dios está hablándote mediante este medio. En conclusión, digamos, oh Jesús mío, hay entre los que nos escuchan sordos y mudos espirituales, y bien tenga piedad de ellos, Señor, y cúrelos. Ayúdalos a abrir sus oídos para que oigan vuestro misericordioso llamamiento y se muestren fieles a vuestra gracia. Señor, desate su lengua a fin de que clamen a vos, su bondadoso Salvador, que confiesen sus pecados de modo que obtengan el perdón y que merezcan ser salvados y poder alabaros por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.